¿Qué pasa cuando el dolor se combina con el placer? Y no estoy hablando del sadomasoquismo, estoy hablando de sufrir dolor cuando queremos tener relaciones sexuales. Y hago este video bajo el riesgo de que YouTube me censure, pero la verdad es que me lo han preguntado muchísimo y creo que llegó la hora de que lo hablemos un poco, sobre todo para poder empezar a romper algunos tabúes y empezar a encarar un tratamiento que sea algo más resolutivo. A ver, las relaciones sexuales nos brindan placer y calidad de vida. Cuando nosotros tenemos relaciones sexuales hay una catarata de hormonas que nos generan felicidad. Y si no lo tenemos, muy probablemente vamos a sufrir de una depresión o de mucha angustia, pero también el problema se genera porque estamos por lo general, con una pareja, con otra persona, entonces se transforma en una situación difícil de explicar, también para cuando vamos a alguna consulta con algún profesional de la salud, también es algo incómodo de mostrar, de tratar, de acceder, porque son zonas íntimas que generan mucho pudor. Bueno, la verdad es un problema. Pero el mayor problema que tiene todo esto tiene que ver porque por lo general no se deja de sentir placer. Es decir, cuando nosotros queremos tener relaciones sexuales con el síndrome del pudendo, y así se llama, vamos a empezar a ponerle nombre a esta patología, no dejamos de sentir la sensación de placer, pero el dolor, la sensación de dolor tapa el placer. Entonces se transforma en un problema en el cual nos empieza a encerrar y no sabemos cómo encarar esto con la persona con la que estamos, cómo encarar esto para poder solucionarlo, como todas las zonas del cuerpo, absolutamente todas, a la región de nuestros genitales, les llega terminales nerviosas. Por ejemplo, todo el mundo sabe que cuando tenemos una hernia de disco en la columna lumbar baja, en la columna lumbosacra, muy probablemente se comprima el nervio ciático y nos duela toda la pierna. Les nombro esto porque es lo más común, es lo que en general la mayoría de las personas conocen y que lo puedan empezar a graficar. Porque además, inmediatamente de la columna lumbosacra viene el sacro. El sacro es el último hueso de la columna, que son como 10 vértebras fusionadas, pero entre medio, de adentro del sacro, emergen raíces nerviosas que le van a dar inervación a todo el piso pélvico, a todo lo que se llama el suelo pélvico, pero también a el pene en el varón y la vagina en la mujer. Entonces, cuando nosotros sufrimos algún tipo de compresión, de trastorno, de irritación en estos nervios que emergen del sacro, se va a ver seguramente muy trastornadas las sensaciones, porque más allá de tener una parte, digamos, terminales nerviosas que se dedican al movimiento, la mayoría son sensitivas. Y cuando tenemos, por ejemplo, algún golpe, algún traumatismo, algún accidente, esto es muy común en la gente que hace ciclismo, ¿no? Que anda en bicicleta, porque a veces el asiento es muy finito y duro, entonces eso comprime el sacrocoxis y empieza a irritar estas raíces nerviosas y nos empieza a generar dolor. Esto se llama síndrome de pudendo o neuralgia del pudendo porque es el nervio que inerva toda la zona genital y emerge del sacro, pero es como una convergencia, ¿no? Es como que todos los nervios salen del sacro y convergen muchos en el nervio pudendo. Ahora, se puede irritar una, dos o varias raíces nerviosas del sacro. Y como les decía, por un golpe, un accidente, el ciclismo, muchas veces puede ser por un trastorno articular, muchas veces por una contractura muscular, ¿no? Todo esto tiene que atravesar estructuras articulares y musculares. También puede ser por lo que se llama episotomía, en las mujeres obviamente, que es el cortecito que se hace en la vagina para que el bebé en el parto pueda salir más cómodo. A veces hay trastornos, no hay buena dilatación o el bebé es muy grande. Entonces hace un cortecito, esta se llama episotomía, y para que salga. Después se hace un puntito para cerrarlo, para suturarlo, pero a veces es fibrosa. A veces se genera como una dureza, una fibrosis, un queloide en ese puntito y que también puede comprimir el nervio pudendo. Entonces, ahí van teniendo como posibilidades. Hay muchas más. También hay cuestiones infecciosas, cuestiones psicoemocionales. Es importante entender esto. Muchas veces esto nos genera angustia y depresión, pero también muchas veces un problema psicoemocional
termina trastornando las terminales sensitivas del nervio pudendo, o sea, de la parte genital. Entonces, volvemos al problema. Más allá de la causa, estamos con este problemón que es: no puedo tener relaciones sexuales porque en lugar de sentir placer, siento dolor. O las dos cosas a la vez. O incluso vamos al baño a orinar, sobre todo a orinar, y también nos arde, nos pincha, nos duele. Esto también puede generar infecciones urinarias a repetición, porque con tal de no ir al baño y sentir dolor, nos aguantamos el pis y terminamos con una infección urinaria, que también va a complicar el cuadro. Al mismo tiempo, una infección urinaria puede generar un nervio, o sea, una neuralgia del pudendo. ¿Se dan cuenta cómo todo es todo? Por eso hablamos de salud integrativa. Bueno, hablando de salud, hablemos un poco de los tratamientos, ¿no? Porque ya entendimos por dónde viene. El que lo está sufriendo o la que lo está sufriendo sabe de lo que estoy hablando. Pero ¿qué tratamiento? ¿Qué podemos hacer para esto? Primero que nada hay que entender que es una zona difícil de tratar, porque tenemos que dejar expuestas zonas, o nos tienen que trabajar zonas íntimas. Entonces es incómodo. Ya lo saben, va a ser incómodo de decir, va a ser incómodo de relatar, va a ser incómodo de tratar. Por lo general, lo ideal sería empezar con lo que son terapias manuales combinadas. ¿Qué es esto? Trabajar con las manos. El terapeuta, que sobre todo puede ser un kinesiólogo, una kinesióloga, osteópata, bueno, un fisioterapeuta que sepa bien de anatomía para poder trabajar en principio sobre las articulaciones, los músculos, los tejidos profundos. Como les decía, si hay alguna fibrosis producto de alguna cicatriz, hay que trabajarla. Se puede trabajar con algo que se llama punción seca. También hay algunas técnicas con la acupuntura. También se puede trabajar con microelectrólisis percutánea, que es con una agujita muy finita, como si fuese de acupuntura, es una corriente galvánica que se siente como un pequeño ardor, un cosquilleo, también para trabajar los tejidos y generar que se vaya la fibrosis. Podemos trabajar con ozonoterapia. El ozono es un gas natural que está compuesto por oxígeno, no tiene medicación, por lo cual, como les digo en todos los videos, prácticamente no tiene contraindicaciones y es un modulador de los procesos inflamatorios. Entonces se puede aplicar en toda la zona para intentar mejorar, oxigenar la zona. También podemos trabajarlo con terapia neural, que son pequeñas aplicaciones subcutáneas, subdérmicas en toda la zona para intentar bajar un poco el dolor. Miren la cantidad de tratamientos naturales que les estoy nombrando, porque también podemos trabajar o les van a ofrecer, yo no soy partidario, mucho no me gusta, pero les pueden ofrecer la ablación por radiofrecuencia, que es cortar o quemar el nervio, un bloqueo radicular o un bloqueo en el lugar bajo control tomográfico, que es aplicar un corticoide más un anestésico. Es para tapar el dolor eso. A mí me gusta más trabajar sobre la causa y no sobre la consecuencia. Pero bueno, ya por lo menos se dan una idea de por dónde viene la mano y les nombré como 6 o 7 tratamientos para poder encararlo. De todas formas, como sé que es un tema difícil, cualquier pregunta o cuestión que les haya quedado, la pueden dejar más abajo o la pueden mandar por WhatsApp, que yo voy a intentar contestarlo. Nos vemos la próxima, que estén muy bien. Chau.